Bendiciones, mi nombre es Natalie Tavera Sánchez, soy parte de las Mujeres de Propósito de la Casa de Oración El Shaddai y estoy aquí con mi hermana Sovira Matías y estamos continuando, mejor dicho, el proyecto de las Mujeres de la Biblia. Y hoy yo les quiero hablar sobre una mujer que fue muy importante en los eventos históricos y espirituales de nosotros los creyentes, y la mujer se llama Miriam, que es la hermana de Moisés, hija de Aram, hija de Jocabed, hermana de Moisés y Aarón, nuevamente lo repito. Ella se caracteriza como una profeta, líder, adoradora, demostrando valentía, cuidado y fe, pero también fue marcada por el orgullo y la disciplina divina. Fue una figura clave en la historia de Israel, protegiendo a su hermano Moisés cuando era bebé, guiando a las mujeres en la adoración y el canto después del cruce del Mar Rojo. Eh, yo busqué mucha información sobre ella y nunca busqué su significado como su nombre. Y lo busqué y me impactó mucho porque el significado de Miriam significa amada de Dios o gota de mar. Y eso impactó mucho mi vida porque yo dije, wow, esa mujer fue como, no fue excluida, sino que no fue mucho mencionada en la Biblia. Ella era como anónima para muchos, pero fue una gran mujer, una profeta, una líder, una adoradora en la intimidad de su familia y en lo íntimo, en lo personal, y no fue como pública sus cosas o lo que ella hizo. Todo lo hizo en la intimidad de su familia y no lo hacía como público. Lo que ella hacía, todo lo hacía como en secreto, a la distancia, así como ella observó a su hermano Moisés en el río de Nilo, que fue a la distancia para ver qué le pasaría a Moisés, y intervino y actuó con astucia para acercarse a la hija del faraón, para decirle, es un niño hebreo, usted desea que yo busque una nodriza hebrea para que lo críe y lo amamente. Y con esa intervención y esa justicia que ella estaba haciendo, ella no convenció, sino que hizo lo que el Señor quería que ella hiciera, pero en la intimidad, en lo privado. Y la hija del faraón aceptó y dijo, sí, búscame una nodriza hebrea. Y no fue casualidad porque buscó a su madre, a su verdadera madre biológica, para que lo criara y lo amamantara, porque en ese momento eran épocas difíciles y los israelitas estaban pasando por muchas cosas, opresión, maltrato, abuso de autoridad. También fue lo de los niños, los bebés, los varones que querían que exterminar a los hebreos, solo dejaban vivir a las hembras. Ella también fue parte de las parteras de Israel, que muchos no lo saben, pero los sabios dicen que ella era partícipe de esas cosas y ella cuidaba a los bebés, acompañaba a las madres y veía el sufrimiento de su madre y de otras madres cuando tenían que alejarse de sus hijos, se los quitaban. eh, y esto fue algo impactante que ella vivió, pero ella siempre estaba con una actitud positiva, diferente. Ella tenía una visión diferente porque ella veía más allá. Eh, También cuando los israelitas estaban pasando por esta opresión, su padre, Aram, él decidió divorciarse de su esposa, como separarse. Y fue Miriam la que intervino nuevamente a aconsejar a su padre. Y ella le decía, pero el faraón hizo un decreto severo, pero el tuyo más severo que el de él, porque tú estás interviniendo con los varones y las hembras, las mujeres, de parar la procreación total. Y él solo, el faraón está haciendo solamente en este mundo. Y tú, Padre mío, estás haciéndolo en este mundo y el mundo venidero. Y no vas a permitir que esos niños nazcan. Mucha gente no sabe eso, pero los sabios saben que ella fue muy importante. Y como repito, ella actuaba en lo íntimo, en lo privado de su familia. No hacía las cosas públicas. Y yo aprendí que aunque ella pasó por muchos traumas en el transcurso de su vida,
eran cambios difíciles, eran cosas extremas, como les expliqué, era opresión, esclavitud, maltrato, el abuso de autoridad, el temor y la ansiedad de perder su familia cuando su padre se separó de su madre, el sufrimiento, como les dije, de las madres, de ver a los niños no estar cerca de ellos o que querían aniquilar a todos los varoncitos. Pero ella tenía una visión diferente, ella veía más allá. Sin ella saberlo, ella profetizó y le dijo al padre: tienes que volver con mi madre, porque ella va a dar a luz a un niño y tú no sabes qué él hará. Y ese niño era Moisés, que fue alguien muy grande en la vida de nosotros los creyentes y de Israel. Y aprendí también que no debemos cuestionar al propósito de Dios y las cosas de Dios, aunque no entendamos lo que está pasando en nuestras vidas o en la vida de los demás. Algunas lesiones y desafíos que pasamos son necesarios para que se cumplan el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. Y yo leí mucho sobre ella en Éxodo 1, empezaba sobre el decreto del rey, en Éxodo 2, cuando la mencionan a ella, pero no mencionan su nombre, que estaba a lo lejos observando a su hermano. Y el propósito de ella fue muy grande, aunque mucho era desconocida, anónima. El propósito de ella era salvar y proteger a su familia y su pueblo, y ella era una parte muy importante, porque era garantizar la supervivencia de su familia y su pueblo para la gran encomienda que Dios tenía, ya preparado para su hermano Moisés, Aarón y ella, de liderar y guiar y sacar al pueblo. Aunque ella no lo sabía, ella tenía una parte muy importante en la vida de todas las personas. Y ella, en esos tiempos, como ya vivía en una casa patriarcal, los hombres son los que deciden y son los que actúan y que influencian a la gente. Y ella sabía que si ella lo hacía, tal vez no le hacían caso, por eso ella fue a donde su padre y le dijo, pero ella siempre estaba muy positiva y con una visión más grande y más allá. Y esa mujer, Miriam, también ella se rebeló porque murmuró con su hermano, a su hermano Moisés, con Aarón. Ella dijo cosas que tal vez no eran malas, pero solo el murmurar o decir algo, el Señor la castigó con un castigo divino, una disciplina divina. Y el Señor solo quiso como enseñar que no debemos hablar de los demás, sea bueno o sea malo, sino que hablemos con esas personas y los ayudemos. Y la disciplina fue una enseñanza moral y la reflejó en su cuerpo. Y también les quiero decir que yo pasé por muchas cosas también y yo me identifico con ella por los traumas de niñez y lo único que les puedo decir es que el Señor es el único que puede sanar nuestras heridas. La lepra es algo que mancha la piel y la marca permanentemente. Pero solo te dejo decir que tus cicatrices no son heridas abiertas, sino son señales de amor que solo Dios puede sostenerte y de dar la fuerza que te levanta. Y cada marca habla de lo que pudiste vencer. Solo te digo que esta mujer, Miriam, tuvo muchos traumas, pero esas marcas no la detuvieron. Así te digo y te exhorto que esas marcas no dejen que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida, sino que sigas adelante, porque esas marcas son el poder y la demostración del amor del Señor en tu vida. Amén. Bendiciones. Como mi amada hermana dijo, mi nombre es Somila Matías. Voy a hablar también sobre una de las tantas mujeres
maravillosa que hay en la palabra, quizá no muy conocida, pero fue una gran mujer. Su nombre es Abigail, en hebreo es Abigail, significa fuente de alegría, causa de alegría o alegría del Padre. Este origen hebreo proviene de las palabras Abi. En la Biblia, Abigail es una figura conocida por su inteligencia, belleza y sabiduría. Su historia es notable porque actuó con valentía y sabiduría para evitar una catástrofe causada por la insensatez de su esposo, que se llamaba Nabal, que significaba necio, tonto o insensato. Fue un hombre perverso y malvado, de acuerdo de lo que dice la palabra. Fue un hombre rico, pero de carácter duro, malvado y mezquino. Se encuentra la historia en 1 Samuel, del 25 en adelante. Dice aquí que el egoísmo es la esencia de Nabal. En la palabra, el nombre se usa para describir la necedad y la perversidad del hombre. Entonces, Nabal, la historia dice de que Nabal ofende a David, ya que David fue un hombre que él hizo mucho, por el pueblo. Es decir, en el lugar en que estaba Nabal. Nabal era un hombre rico, dice en la palabra que él tenía como 3,000 cabezas de ganado, 1,000 ovejas. Entonces, en ese tiempo, él se casó con Abigail, era una muchacha, según dice la palabra, de guapa o hermosa, bonita. Entonces, él se casó más, porque en ese tiempo era un hombre rico, entonces las personas por más dinero que tenía, entonces cuando conseguían una persona de buen vivir, se le entregaban. Entonces sigue diciendo acá, el marido de Abigail, Nabal, ofendió a David al rechazar una solicitud de provisiones, incluso después de que David hubiera protegido, como le dije, a sus pastores y rebaño. Nabal trató a David con desdén, insultándolo y cuestionando su importancia. Esta actitud imprudente y despectiva puso en peligro inmediato la vida también de Abigail, aparte de sus empleados, también de ella y su familia, ya que David, enfurecido por la ofrenda, decidió atacar la casa de Nabal. Esta situación nos enseña lecciones importantes. Primero, la necesidad de tratar a los demás con respeto y consideración, especialmente a aquellos que pueden influir en nuestras vidas. La insensatez y el desprecio pueden traer graves consecuencias. Es decir, que las personas cuando tienen dinero pasan este tiempo, a los que no tienen lo menosprecian, lo hacen sentir quizá al menos, lo hacen sentir como que, no son nada, pero no sabiendo que el dinero está por un momento, pero luego también puede desaparecer, o el que no tiene también puede luego tener. Entonces, eso es lo que nos dice acá, parte de la historia. Su enseñanza o historia enseña que la fe no se hereda, sino que se vive. La historia de Nabal muestra puntos importantes sobre el carácter y la debilidad y la consecuencia de nuestras actitudes. Pero gracias a Dios que utilizó a Abigail, que ella era una buena esposa, pero también era astuta. Esa astucia, por ser hija de Dios, la pudo utilizar. Ella, según lo que dice la palabra, por medio a ella no se causó esa catástrofe que iba a pasar, porque ella estuvo pendiente, ella no quería que eso pasara. Eso es ser una buena esposa. Es decir, por ejemplo, que si hay un problema, hay personas que en vez de ayudar o en vez de actuar como se debe, no lo hacen. Entonces vemos que ella aquí actuó con cautela. Entonces nos sigue diciendo que Nabal era un hombre rico, pero necio y arrogante, aún habiendo sido protegido por David y sus hombres, se negó a ayudarlo. Y además
lo insultó. Dice la palabra en 1 de Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Él pensaba que como él tenía dinero no necesitaba a los demás y él rechazó, bueno, como quien dice, no le importó lo que David hizo por cuidarlo a él y a sus empleados. Entonces sigue diciendo características y acciones de Abigail. Ella tenía inteligencia, belleza. Se le describe como inteligente y hermosa, cualidades que usa para manejar una situación peligrosa, como la que estaba sucediendo. Ella era prudente también, a diferencia de su marido, Nabal, que era tonto, necio y mezquino. Abigail demostró gran prudencia y buen entendimiento. Ella también era pacificadora. Ella intervino para apaciguar la ira de David, quien estaba a punto de atacar a Nabal y su casa. Ella lo hizo con sabiduría. Entonces, eso significa que debemos de ser sabias. ¿Cómo le digo? No solamente quizá en el hogar, quizá en una situación como un trabajo o familiar, que debemos de ser sabios. Si vemos que quizá en una situación en que uno pueda intervenir, es bueno, porque eso es lo que ella hizo. Aparte de que ella fue obediente a Dios, ella intervino de que pasara ese suceso. Dice que también ella era sabia, presentó un regalo de provisiones a David, reconoció su autoridad divina y lo convenció de no tomar venganza. También dice humildad, se postró ante David y le recordó el poder de Dios evitando un derramamiento de sangre. Entonces, según lo que yo he entendido, por medio a ella, bueno, primero Dios, luego a ella se pudo evitar esa masacre. Entonces, yo lo que digo es que los planes de Dios son excelentes, son maravillosos, no lo entendemos, pero si ella quizás no hubiese actuado de esa forma, siendo una persona sabia, dejándose llevar de Dios ¿cómo le digo? Ir en ese momento interceder por su esposo, que aunque su esposo no era un hombre bueno, era un hombre egoísta, pero ella era diferente. Entonces, siempre hay que ser diferente, no importa en el lugar que uno esté, uno debe marcar la diferencia. Entonces, la historia es más larga, pero es algo que debemos de aprender cada día y seguir hacia adelante, y lo primero es obedecer a Dios para que Él nos libre de cualquier mal. Bendiciones. Y ser humilde siempre. Amén. Gracias, muchas bendiciones.